Hola, hoy voy a hablar sobre los arquetipos femeninos en la astrología. He escogido este tema porque hay astrólogos, astrólogas, incluso pueden encontrar vídeos en YouTube, que consideran que la astrología es, al basarse en la mitología griega, de alguna manera se ha convertido en un instrumento de la ideología patriarcal. Consideran también que el hecho de que solamente se contemplen dos planetas femeninos reduce el mundo de los arquetipos femeninos en la astrología a los arquetipos de la Luna y Venus, bastante estereotipados. Quiero poner un poco de orden en todo esto, para lo cual, para empezar, hay que empezar con algo de historia, o mejor dicho, de prehistoria. Con anterioridad al Neolítico es muy difícil saber cómo se organizaba la sociedad, pero a partir del Neolítico hay evidencias arqueológicas y antropológicas de que la sociedad se organiza de una manera bastante pacífica, cultural y religiosamente, en torno a la figura de la gran diosa. No existen todavía figuras de dioses masculinos, sino que prácticamente se adora con exclusividad, me refiero siempre, por supuesto, a la cuenca del Mediterráneo, a la triple diosa, a la diosa que rige la tierra, el mar, el elemento acuático, no solamente mar, sino también ríos, fuentes y demás, y el inframundo. Esta triple diosa y las sacerdotisas de la diosa son la evidencia de que es una sociedad que gira en torno a la figura de la diosa, a todos los niveles. Y es una sociedad, más que matriarcal, yo diría matrilineal. Bien, a partir de la Edad de Bronce, durante la era de Tauro, se va produciendo una transformación de esta sociedad. Empiezan a aparecer figuras de dioses masculinos, hasta que ya en la era de Aries, con la Edad del Hierro, se ha convertido plenamente en una sociedad patriarcal y patrilineal. Esto muchas veces se achaca a la invasión de tribus patriarcales con dioses masculinos, tribus indoeuropeas y tribus semíticas. El proceso de transformación es bastante más complejo. No hay lugar en un vídeo como este para explicarlo en detalle, yo lo explico en mis cursos de astrología, pero basta decir que, lo ya he dicho, que se produce una transformación en la cual la sociedad se convierte en una sociedad patrilineal, patriarcal, regida por dioses masculinos del cielo. Bien, esto es cierto. Y en el caso de la mitología griega hay que matizarlo bastante, porque se produce esta transformación a lo largo de siglos, y en buena medida a nivel mitológico y a nivel religioso se produce un cierto sincretismo. Bien, no obstante lo cual, la figura antigua del Neolítico de la diosa única triple se ha transformado primero en diferentes figuras de diosas, y después los ámbitos regidos por estas diosas
en buena medida son sustituidas por dioses. Lo vemos en el caso de Neptuno, lo vemos en el caso de Plutón, de Hades, en el cual la diosa que rige el océano, las aguas, se transforma en un dios, en el dios Neptuno. Bueno, a pesar de esto, en la mitología, el dios tiene que casarse con la diosa del mar para poder acceder a ese dominio, porque, bueno, Neptuno era un dios celeste, indoeuropeo, que regía cosas como los caballos y las montañas, no tenía absolutamente nada que ver con el mar. En el caso de Hades, para usurpar el terreno del inframundo a la diosa, se produce mitológicamente a través del mito del rapto de Perséfone, del que ya hablé en otro vídeo. Y, bueno, a pesar de que realmente usurpa ese terreno, necesita de la diosa Perséfone, y de hecho pasan a ser los dos señores del inframundo, Hades y Perséfone. Aunque en la mitología y en la astrología hablemos de Plutón, el equivalente romano del Hades griego, como el dios del inframundo, olvidando muchas veces a Perséfone, olvidando de que eran dos figuras, por ese sincretismo del que he hablado. En el caso de Saturno, la usurpación del terreno arquetípico de la Tierra, regida por la gran diosa, lo usurpa su hijo Saturno. Pasa a ser nuevamente un dios masculino. Pero tiene que ser el hijo de Gea, Gaia en otras versiones, Rea en otras versiones, que para tener ese poder sobre el elemento tierra, el reino de la tierra. En la mitología, de hecho, actúa muchas veces como, de alguna manera, representante de su madre, actúa, por así decir, por poderes. Y de hecho, por ejemplo, cuando castra a su padre Urano, lo hace con una hoz, una guadaña en otras versiones que siempre va con él, que tiene la forma de la media luna, recordando que está actuando como intermediario de su madre, de la diosa Tierra. Y de hecho, aunque haya astrólogos que consideren a Saturno como la versión romana del Cronos griego, como un planeta masculino, no lo es en absoluto. Y de hecho, el ciclo de Saturno, de ese he hablado en varios vídeos ya, es de 29 años y medio. Una cifra, curiosamente, muy parecida al ciclo de la Luna, que es de 29 días y medio. Por lo tanto, en astrología tenemos que considerar, pese a los cambios que se introdujeron en la mitología por la irrupción del patriarcado, bueno, lo primero, que la mitología griega es una fuente muy valiosa de sabiduría y de información sobre la forma de funcionar el universo y la psique humana. Y después, que no nos podemos dejar engañar por los nombres masculinos. Tenemos que tener un cierto conocimiento de
de historia, de prehistoria, pero también de los significados de la mitología relacionados con los arquetipos. Y por lo tanto vemos que en astrología vamos a tener una serie de planetas masculinos: el Sol, Júpiter y Marte. Y dentro de los planetas interiores, y Urano dentro de los planetas exteriores, es decir, 4 planetas que representan imágenes arquetípicas masculinas. Existe otro planeta, Mercurio, que no podemos englobar ni como masculino ni como femenino. Es un planeta andrógeno, a pesar de su nombre masculino, y que, bueno, se ha identificado con un dios en el patriarcado. Si observamos un poco la mitología, vemos que se trata de un dios andrógeno. No es ni masculino ni femenino, o es las dos cosas. En cuanto al resto de los planetas, son planetas femeninos: la Luna, Venus, Saturno, Neptuno y Plutón, a pesar de sus nombres masculinos, son planetas femeninos. Es decir, tenemos 5 planetas femeninos, 4 planetas masculinos y un planeta andrógeno. En cuanto a los signos y las casas, tenemos 12 signos y 12 casas, de las cuales 6 son masculinas y 6 son femeninas. En el caso de los signos está más o menos claro, yo creo que para todos, que los signos de agua y de tierra son femeninos, mientras que los signos de aire y de fuego son masculinos. 6 signos masculinos, 6 signos femeninos. Ahora bien, en el caso de la Tierra, como ya hemos visto con Saturno, es un elemento que es usurpado a la figura de la diosa Tierra por el patriarcado, al menos parcialmente. Y así vemos cómo la parte de la Tierra que simboliza la proyección social, el éxito social, la imagen, la profesión, todo esto, durante todos los siglos de patriarcado ha sido asumido como una figura masculina, y ha sido ejercido exclusivamente por los hombres en la sociedad patriarcal, mientras que la mujer ha quedado relegada al ámbito doméstico. Bien, es una usurpación del elemento tierra, una consecuencia de la usurpación del papel de la diosa Gea por su hijo Saturno, Cronos. Pero con todo el patriarcado usurpa solamente las características de tierra que de alguna manera le resultan más atractivas, más interesantes o más útiles usurpar, sobre todo en el caso de la herencia. Y en ese sentido, otra parte de la tierra que tiene mucho que ver con el trabajo día a día de hormiguita, ese trabajo que tiene que ver con toda una serie de cosas materiales, pequeñas cosas materiales en principio, que son imprescindibles para que sobre ellas se edifique el edificio de la profesión, del éxito social y demás. Esa parte de la tierra sigue relegada al ámbito femenino. Y así vemos cómo detrás de el gran empresario con éxito social, o la figura política o demás, suele haber detrás, durante siglos, una secretaria que se ocupa de los aspectos menos espectaculares o menos gloriosos del elemento tierra. Se ocupa de llevar la agenda y de organizar un poco su día a día en esos pequeños detalles que son imprescindibles, pero no son visibles, no son
digamos, agradecidos. Y otra parte que también es imprescindible para que la parte de la tierra más visible que ha usurpado el patriarcado pueda verse, pueda brillar, ese éxito social, tiene que ver con el ámbito doméstico, tiene que ver con cosas como la limpieza y la alimentación, que son imprescindibles, pero que permanecen en un ámbito que queda invisible. Esa parte de la tierra, el patriarcado la sigue relegando a las mujeres, mientras que es solamente una parte de la tierra la que asume como propia. Bien, y aquí llegamos, una vez explicado esto, a el tema de las casas. Porque diréis, vale, los signos, explicado este tema de la tierra, se puede entender claramente que hay 6 signos masculinos y 6 signos femeninos. Pero, ¿qué pasa con las casas? Y ahí tenemos que entrar en el eterno debate sobre la casa 4. La casa 4 es una casa que arquetípicamente se asocia con el signo de Cáncer, con el domicilio de la luna. Tendría que ser una casa femenina. Pero se suele asociar también como la casa del padre. Y la casa de la herencia, que en la sociedad patriarcal es patrilineal. De hecho, hay astrólogos que consideran que no, que la casa 4 en realidad es de la madre. Sería mucho más lógico. Yo a lo largo de mis más de 40 años de experiencia como astrólogo, he verificado en absolutamente todas las cartas que la casa 4 simboliza al padre. Por otra parte, si decimos que la casa 4 es la de la madre, entonces la 10 tendría que ser la del padre, que es la casa 10, la casa asociada arquetípicamente con el signo de Capricornio, con el domicilio de Saturno, una casa de tierra, una casa que tendría que ser femenina a su vez, pero que se corresponde con la casa de la imagen social, la profesión, el éxito social, la fama, la ambición, etcétera, etcétera. Todo ese ámbito público opuesto al ámbito privado de la casa 4, que durante siglos ha correspondido a los hombres en la sociedad patriarcal, mientras que el ámbito doméstico ha correspondido a las mujeres. Entonces, si el ámbito doméstico ha correspondido a las mujeres, ¿cómo la casa 4 puede ser la casa del padre? Bueno, eso tiene una explicación precisamente por este cambio de la sociedad matrilineal a la sociedad patriarcal. Porque, de hecho, la herencia, que también se asocia a la casa 4, pasa a ser, desde en la sociedad matrilineal, la herencia y el clan familiar es matrilineal, es decir, es por vía materna. De hecho, en el Neolítico hay bastantes indicios de que se desconocía quién era el padre, solamente se sabía quién era la madre. Y por lo tanto, la herencia solamente podía ser matrilineal. Ahora bien, con el patriarcado, y es una de las razones fundamentales para instaurar el patriarcado, el tema de la herencia. Ya es una sociedad con toda una serie de excedentes agrícolas y la herencia pasa a ser patrilineal. De hecho, se hereda no solamente el patrimonio, tanto de dinero como de tierras, como la propia casa, que la propia palabra nos lo dice, patrimonio. Hace referencia al padre, no a la madre. A la madre hace referencia al matrimonio. Bien, ese patrimonio que se hereda, que tiene que ver con la casa 4, se hereda por línea paterna, pero se hereda también el linaje, el apellido. Que yo sepa, no existe ningún otro país en el mundo aparte de España en el que
se herede el apellido de la madre. Y el apellido de la madre se hereda obligatoriamente hasta hace unos pocos años en segundo lugar, lo cual quiere decir que va quedando atrás y se pierde prácticamente en 2 generaciones si no se tienen hijos varones. Durante siglos ha sido una obsesión del patriarcado el tener hijos varones que hereden y que den continuación al linaje. Esa palabra linaje, y de hecho los dioses del hogar, los dioses lares romanos, son los dioses de la estirpe paterna, no de la estirpe materna. Bien, todo eso nos explica por qué la casa 4, a pesar de ser una casa femenina, durante siglos en la sociedad e incluso hoy en día, tiene muchos elementos masculinos, y de hecho, ¿por qué podemos encontrar la figura del padre en cualquier carta en la casa 4? Mientras que la madre la encontraríamos en la casa 10, a pesar de ser una casa que al primer golpe de vista dirías, bueno, pero es una casa relacionada con el padre porque tiene que ver con la profesión. De hecho, durante muchos siglos en astrología, en las cartas de los hombres, la profesión y la proyección social se veía en la casa 10. Pero en las cartas de las mujeres, lo que se veía en la casa 10 era al marido, que era su proyección social. Mientras ella se quedaba en casa, el marido al que salía fuera. Pero de hecho, esta oposición, digamos, entre casa 4 y casa 10, entre el padre y la madre, es absurdo ligarlo a que una de las casas sea masculina y otra femenina. No. Una casa es de agua, la casa 4, y la otra casa es de tierra, la casa 10. Son 2 elementos femeninos. De hecho, la oposición entre las 2 casas, igual que entre todos los signos y casas de tierra y los de agua, es una oposición que se produce entre lo húmedo, con los signos y las casas de agua, y lo seco, con los signos y las casas de tierra. Es la misma oposición que vemos entre la casa 12 y la casa 6, entre el signo de Piscis y el signo de Virgo. Es obvio para cualquier astrólogo que la casa 12 y el signo de Piscis son femeninos. Y mientras que en el caso de la casa 6 ya empiezan las dudas, porque entre otras cosas está asociada al signo de Virgo, y con el signo de Virgo el análisis científico también ha sido usurpado por el patriarcado. Pasa lo mismo también con la casa 2 y la casa 8. La casa 8, asociada a Escorpio, al elemento agua, parece claramente una casa femenina. Ahora bien, la casa 2, asociada a Tauro, al elemento tierra, viene su simbología de bienes materiales, de posesiones, de dinero y de tierras, por esa usurpación del patriarcado, nos entra la duda. Parece una casa más masculina. Bien, todo esto, a poco que conocemos la historia de estas usurpaciones del patriarcado, comprendemos que no, que los signos y las casas de tierra son signos y casas femeninos, aunque en algunos aspectos, o muchos, sobre todo en el caso de la casa 4, hayan sido usurpados por el patriarcado. O en el caso de la casa 10, que mientras que las casas de agua y los signos de agua son casas y signos femeninos también, aunque en el caso de la casa 4 nos surjan esas dudas por esa usurpación de determinados ámbitos de la casa 4 por parte del patriarcado. Pero tenemos, en definitiva, 6
casas y 6 signos femeninos y 6 casas y 6 signos masculinos. Los signos de agua y de tierra son femeninos. Los signos de aire y de fuego son masculinos. Dentro de ellos tenemos la separación. Los signos de tierra son femeninos y secos, los signos de agua son femeninos y húmedos, así como los signos de fuego son masculinos y secos y los signos de aire son masculinos y húmedos. 6 signos, 6 masculinos, 6 signos femeninos, 6 casas masculinas, 6 casas femeninas. Las casas femeninas tenemos la casa 2, la casa 6 y la casa 10, las 3 casas de tierra son femeninas. La casa 4, la casa 8 y la casa 12, las 3 casas de agua son femeninas también. Tenemos un equilibrio absoluto. Otra cosa es todas las dudas que surgen a raíz, como he explicado, de esas usurpaciones del patriarcado. Cuando lo entendemos desde un punto de vista histórico, vemos que la astrología y la mitología no sirven de ninguna manera al patriarcado, aunque en ocasiones lo hayan hecho en siglos anteriores, bueno, por una falta de conocimiento por parte de los astrólogos, las astrólogas, de este proceso histórico de aparición y del patriarcado y de usurpación de determinados ámbitos que antes de la aparición del patriarcado se habían regido por la gran diosa, por la diosa triple. Pero que con esto el asunto quede más claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al me gusta y ponerme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y de qué temas de astrología os gustaría que tratara en otros vídeos. Suscribiros si no os habéis suscrito todavía al canal para que se os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y os recuerdo, como siempre, que podéis consultar otro tipo de vídeos de astrología alquímica en mi canal de TikTok. Hasta pronto.